Hola amigos y amigas, nos encontramos en este día celebrando en el inicio del año civil también esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Diríamos que es el título mariano más importante, el primero de ellos. ¿Cuál es el evangelio que se nos va a proclamar en este día? En la liturgia, el evangelio de San Lucas, del capítulo 2, desde el versículo 16 al 21. Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al recién nacido acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores. Mientras tanto, María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y los pastores volvieron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, conforme al anuncio que habían recibido. 8 días después llegó el tiempo de circuncidar al niño y se le puso el nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el ángel antes de su concepción. Este es el evangelio que se proclama en este día, el primer día del año, que además se ha convertido, por voluntad del Papa Pablo VI, en el Día Mundial de la Paz. Desde el año 1968 también se celebra hoy el Día Mundial de la Paz. El Papa Francisco ha querido tener un lema para este día, esta Jornada Mundial de la Paz. Este lema que tiene que ver con los migrantes y refugiados. Justamente el lema es este: migrantes y refugiados, hombres y mujeres que buscan la paz. ¿Cuál es la intención del Papa Francisco? El Papa recuerda de una manera especial a tantas personas, 250 millones de migrantes en el mundo que buscan un lugar donde poder vivir en paz. Por eso el Papa invita a un compromiso concreto con aquellas personas que tienen que huir por el hambre, por la guerra. Y el Santo Padre invita a los gobernantes especialmente a ejercitar la virtud de la prudencia. ¿Para qué? Para poder acoger, promover, proteger e integrar a estas personas. Entonces, en este horizonte de la Jornada Mundial por la Paz, vamos a pensar un poco este evangelio que se nos acaba de proclamar. Antes del concilio se celebraba en este día el día de la circuncisión de Jesús, que tuvo lugar, según lo dice el Evangelio de San Lucas, 8 días después del nacimiento. Bueno, las lecturas de hoy nos van a reflejar varios temas. Uno de los temas es también la bendición para el nuevo año que estamos iniciando. Las bendiciones para un comienzo del año es lo que hemos escuchado y vamos a proclamar también en la primera lectura del libro de los Números. ¿Qué es esto de bendecir, de las bendiciones? Las bendiciones aparecen mucho en la Biblia, con mucha frecuencia aparece este término. Se encuentran en casi todas las páginas de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, 552 veces en el Antiguo Testamento y 65 veces en el Nuevo Testamento, esta expresión bendición, bendiciones. La bendición puede ser ascendente, puede ser descendente y puede ser horizontal. ¿Qué significa la bendición ascendente? En primer lugar, la ascendente es cuando el hombre da gracias a Dios, bendice a Dios, reconoce en Dios el origen de todos los bienes. Esta es la bendición ascendente, cuando reconocemos que el origen de los bienes está en Dios. La bendición descendente, cuando Dios bendice al hombre. La palabra bendición siempre va a estar ligada a la idea de vida. Imaginemos un lugar desértico, imaginemos hombres y mujeres que caminan en el desierto, que hacen carpa en el desierto, que se instalan y tienen que vivir todos juntos. Si alguien era dejado de lado, ese era el maldito. Aquel que ya perdía el contacto con los demás y por lo tanto perdía la vida. Esta es la maldición. Contrariamente, la bendición es ser integrado a la vida.
poder vivir en sintonía con los demás. Y esta es la bendición de Dios. Cuando Dios nos bendice, nos concede vida y fecundidad. Y luego entonces la bendición horizontal. Esta bendición hacia los demás. Bendición que también nosotros tenemos que dar. Somos nosotros una bendición para los demás. Estamos llamados a bendecir a los demás. Por eso es tan hermosa esta bendición que se nos da en este inicio del año, tomada del libro de los Números del capítulo 6. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia. Que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Esta hermosa bendición que es la bendición dada por Dios al pueblo. Y nosotros también debemos bendecir a los hermanos. Debemos ser causa de vida para aquellos que nos rodean diariamente. Aparece en esta bendición esta hermosa imagen del rostro de Dios. El Salmo 17 nos habla de este rostro que nos sacia. Me saciaré de tu semblante, Señor. Esta expresión, tu rostro buscaré, Señor. Buscar el rostro de Dios. El rostro representa de alguna manera la persona. Es la identidad de la persona. Entonces es Dios a quien buscamos. Desde el Evangelio vamos a ver que María, ya viendo un poco esta fiesta que estamos celebrando, esta fiesta de María, Madre de Dios, dice el versículo 19 que María conservaba estas cosas mientras tanto y las meditaba en su corazón. Vemos en ella entonces una mujer capaz de meditar. Esto literalmente se puede decir de esta manera. Ponía juntos todos los acontecimientos. ¿Para qué? Para buscar el hilo conductor de estos acontecimientos. No es que María amontonaba información para luego poder dar al evangelista Lucas, el cual escribió mucho más sobre María que Mateo. Mateo escribió más sobre José. No, no es esto. No es esto de recopilar información lo que hacía María. María no es que retenía en la mente todo lo que sucedía sin olvidar ningún detalle. No es esto la meditación. María conservaba estas cosas en su corazón, las comparaba entre sí y sabía sacar entonces el sentido, descubrir el hilo conductor. Ciertamente María pudo comprender finalmente la identidad de su hijo después de la Pascua, después de Pentecostés. Después del acontecimiento pascual, María está capacitada para finalmente descubrir quién es Jesús, su hijo. Lucas entonces nos ofrece una óptica justa y así nos presenta a María como hermana nuestra. Porque muchas veces hemos dicho tantas cosas de María, pero es importante ver a María aquella que hace un camino en la fe. Una hermana que ya ha realizado este camino de la fe, no diverso a nuestro camino. María no entiende mucho al principio. ¿Cuántas veces a nosotros nos sucede lo mismo? No entendemos mucho al principio, sin embargo, tenemos que buscar este hilo conductor. Esta es la meditación de María. Hay un relato muy bonito que lo voy a hacer sintético. Un niño veía que su mamá siempre cosía mucho y un día la encuentra bordando. Y el niño mira de abajo, el niño pequeño, le dice, mamá, qué cosa fea que estás haciendo. La madre le dice, más adelante podrás descubrir lo que estoy haciendo, este bordado. El niño veía solamente de abajo la cosa. Cuando la madre terminó su trabajo, llamó al niño, lo puso sobre su falda, y entonces el niño vio una hermosa flor que había estado bordando su madre. Y entonces comprendió finalmente lo que había hecho su madre. Desde abajo la cosa se veía turbia, se veía borrosa, se veía fea. Cuando pudo subir a la falda de su madre, entonces vio el hermoso trabajo que estaba haciendo su madre. Esta es la meditación, esta capacidad de ir descubriendo de a poco que Dios trabaja en nosotros, que Dios trabaja en nuestra historia, que Dios conduce nuestra historia cuando nosotros dejamos que Él la conduzca. Y entonces esto es la meditación. Tratando de encontrar el sentido profundo de los acontecimientos de nuestra vida. Celebramos este dogma de María, Madre de Dios, uno de los 4 dogmas marianos,
diríamos el más importante, el primero en proclamarse en el año 431, en el concilio de Éfeso, fue proclamado este dogma, en donde se reconoce que María es Madre de Dios justamente por una sola razón. En Cristo hay una sola persona, naturaleza divina y naturaleza humana, pero es la única persona, esta segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces María es madre de todo este Jesús, como una madre humana. No es madre de una parte, es madre de todo, no es solo madre del cuerpo de Jesús, es madre de Jesús, y por eso se puede decir que en cuanto que es madre de Jesús, María es madre de Dios. Porque Dios, bueno, cuando nosotros decimos que María es madre de Dios, estamos diciendo que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios que se ha dado a conocer entre nosotros, que ha descubierto su rostro entre nosotros, que se ha hecho presente entre nosotros. El relato que cuenta la visita de María a Isabel dice que, movida por el Espíritu, Isabel va a decir a María: Madre de mi Señor, ¿quién soy yo para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? El Señor, el Kyrios, es solo Dios. El Señor es absolutamente Dios. Por eso Jesús es Dios, y por eso al decir María, Madre de Dios, estamos diciendo algo absolutamente apropiado. En el Antiguo Testamento, el nombre de Dios no podía ser pronunciado. Sabemos que Yahvé, el nombre de Dios, contiene las consonantes, Yahvé, no podía ser pronunciado. Ahora podríamos preguntarnos, hoy el Evangelio nos dice que se le puso el nombre de Jesús. Jesús. Ahora comprendemos por qué el Antiguo Testamento no deja que el nombre de Dios sea pronunciado. ¿Por qué? Porque solo en Jesús Dios nos diría quién es Él. Dios se nos revelaría completamente. Justamente la palabra Jesús, el nombre Jesús, significa el Señor salva. Es interesante ver quiénes son en el Evangelio de Lucas aquellos que llaman a Jesús por el nombre. Jesús. ¿Quiénes son? No son los santos, los piadosos, los justos, los perfectos, sino los marginados, los pecadores, los enfermos, aquellos que se sienten, digamos, atrapados por las fuerzas del mal. Ellos llaman a Jesús por el nombre, justamente porque el nombre Jesús significa Dios salva. Decir el nombre de Jesús ya es hacer una profesión de fe en Él. Cuando nosotros sabemos todo esto y lo reconocemos como el Hijo de Dios, aquel que Dios ha enviado para dar a conocer su rostro entre nosotros, entonces podemos decir todo el día el nombre de Jesús. Y ya diciendo el nombre de Jesús, estamos haciendo una hermosa profesión de fe. Cuando rezamos el Ave María, decimos Santa María, Madre de Dios, estamos haciendo una profesión de fe en Jesús, que es el Hijo de Dios y es Dios entre nosotros. Y por lo tanto, no estamos diciendo cualquier cosa, estamos diciendo que ponemos nuestra confianza en aquel que es nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. No es un hombre más. Se trata de ver en dónde nosotros depositamos nuestra confianza, en quién nosotros ponemos nuestra confianza. Nada más ni nada menos que en Jesús. Hasta la próxima. Feliz Año Nuevo.